La palabra del Eterno nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 lo siguiente. Y el mismo Elohim de Shalom os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Es importante saber que, lamentablemente, los sistemas religiosos nos han puesto una venda y nos han puesto también un modelo mental de limitación, de apatía, de estancamiento, de irresponsabilidad espiritual. Y se nos ha hablado muchas veces de que nosotros somos simplemente pecadores, aún estando en Yeshua, que no hay nada que nosotros podamos hacer, porque somos pecadores, y que tampoco podemos ser perfectos. Por eso hay una frase que muchos dicen, bueno, yo soy creyente, o soy cristiano, o soy seguidor de Yeshua, como le quieran decir, pero no soy perfecto. Y desde esa posición siguen justificando las áreas de su vida que no quieren cambiar. Esas áreas de su vida que no quieren ser trabajadas. Y lamentablemente no entendemos que el Eterno considera a su pueblo un pueblo santo. Y no porque Él es santo nada más, sino porque para que tengamos una relación con Él, tenemos que estar en un nivel de santidad. Y que nosotros tenemos que trabajar de esta manera. Porque si no, entonces estaremos estancados toda nuestra vida en una posibilidad genuina de avanzar como hijos de Elohim en su reino y manifestar lo que tenemos que manifestar mientras tengamos la oportunidad de hacerlo en esta tierra. Y que si no realmente tomamos decisiones claras en nuestro cumplimiento de propósito y nuestro avance espiritual, entonces estaremos estancados toda nuestra vida. La palabra nos enseña también en el libro de Mateo capítulo 5, verso 48 de palabras de Mashiach. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y si usted lee en el contexto donde esto se habla, él está hablando una serie de enseñanzas acerca de la Torá, acerca del comportamiento conforme a nuestra conducta delante de los hombres. Inicia con las bienaventuranzas, sigue con la necesidad de que seamos sal y luz, y luego acerca del cumplimiento de la Torá. En el verso 17 del mismo pasaje dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeños que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a las de los fariseos y a los maestros de la Torá. Es interesante porque Mashiach viene y nos pone la vara bien arriba. Y si nosotros empezamos a discernir realmente cómo querían vivir los fariseos, cómo querían vivir los maestros de la Torá, sus esfuerzos en practicar mandamientos, los había llevado obviamente a levantar un montón de leyes que también se conocen como los takanot, que eran las cercas que ponían alrededor de la Torá para que la gente pudiera cuidarse extremadamente, tanto que se pudieron volver más importantes que los mandamientos como tal de la ley. Sin embargo,
Mashiach nos advierte, nuestra justicia tiene que superar la de ellos. Es decir, tenemos que ser mejores practicantes que ellos. Evidentemente ellos se basaron más en las tradiciones de los hombres que en las tradiciones o la ley del Eterno conforme a su Torá. Y por eso es que nosotros no podemos nunca hacer el ejercicio irresponsable de creer que la Torá está abolida. Ni un solo mandamiento está abolido. Todos son vigentes, porque si uno estuviese abolido, todos los demás también lo estarían. Es claro que hay muchos mandamientos que hoy no se pueden practicar y muchos tienen conexión con diferentes situaciones, como el sacerdocio, como la operación del templo, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de lado la Torá, sino que tenemos que validarla y aprender a vivirla conforme a lo que Mashiach nos enseña. Y por eso nos advierte que tenemos que ser perfectos, porque nuestro Padre es perfecto. Y volviendo a lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, tenemos que ser hallados irreprensibles hasta la venida de nuestro Rey y Soberano Yeshua Mashiach. Y por eso es que la Torá tenemos que aprenderla a estudiar, amados, para que nosotros no tengamos suposiciones de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es pecado o no es pecado conforme a nuestras opiniones personales, sino que verdaderamente aprendamos a considerar las cosas conforme a la Torá y vivir realmente creciendo a través de ella. En el Salmo 24:9 dice lo siguiente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nosotros debemos de comprender que la Escritura, aparte del lenguaje literal que maneja, hallamos en ella un lenguaje parabólico. Este lenguaje parabólico no solamente lo encontramos en palabras y enseñanzas de Mashiach, sino que lo encontramos desde el principio hasta el fin. Y cuando nosotros encontramos el lenguaje parabólico, podemos también tomar de lo literal a la práctica de lo sobrenatural y entender, como mencioné en otra lección o en otra sesión, que muchas cosas que hacemos en lo natural se vuelven una puerta para una dimensión espiritual. Claramente, este cántico, que es la Teilá 24, es una exaltación para el rey Mashiach, el rey gobernante, el rey que, como dice David, es el que establece los montes, establece la tierra. Y él hace una pregunta en el verso 3. ¿Quién puede subir al monte de Adonai? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Y él mismo responde: solo el de manos limpias, corazón puro, y el que no adora a ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Eso lo dice el mismo Salmo 24, en el capítulo 3 y 4. Pero luego nos habla de elevar estas puertas, que en otra versión dice son puertas antiguas, y que a través de estas puertas entrará el Rey de Gloria. Todos nosotros tenemos la enseñanza de que nuestra vida es un templo, y en este caso el templo de el Ruach, el templo donde se manifiesta la presencia del Elohim viviente a través de su Ruach, siendo el Ruach esa porción de él que puede habitar en nosotros y nosotros podemos seguir existiendo, porque él en toda su plenitud no lo puede hacer. Pero para que seamos ese templo, estas puertas tienen que estar ordenadas. Estas puertas tienen que funcionar correctamente. Y todos nosotros tenemos diferentes puertas que estaremos mencionando en los próximos días. Tenemos puertas en nuestra mente, tenemos puertas en nuestra alma, nuestro espíritu
y nuestro cuerpo, que cuando nosotros las empezamos a alinear, vamos a lograr que el fluir de la presencia del Eterno en nuestra vida no tenga límites, no tenga estorbos y se pueda manifestar a placer por medio nuestro. Y por eso es importante que nosotros trabajemos en esas puertas para que podamos crecer y que podamos quitar los bloqueos del fluir de la abundancia del Ruach en nuestra vida. Yeshua nos dijo en otra ocasión, de una forma muy precisa, que de nuestra vida, de nuestro interior, correrían ríos de agua viva. Eso lo dice el capítulo 7 del libro de Juan. Y claramente nos está hablando de que cuando nosotros creemos en Él, dice, aquel que cree como dice la Escritura, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Él como dice la Escritura nos tiene que llevar a entender que es que nuestra creencia, nuestra emuná, no es en la ocurrencia personal, no es en el yo decir, sí, yo creo y yo tengo fe. No, es que tú tienes que creer conforme a lo que dice la Escritura. Y cuando tú crees conforme a lo que dice la Escritura, de tu interior van a correr los ríos de agua viva. Y claramente nos dice este pasaje, y esto dijo del Ruach, que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces es importante reconocer que muchas veces las limitaciones que nosotros tenemos para fluir en el Ruach, para ser espirituales, para vivir en Torah, es porque no hemos tratado nuestra vida a profundidad. Vivimos en nuestros modelos de pensamiento creyendo nosotros que hacer esto o lo otro de una forma religiosa es lo que nos coloca en una buena posición delante de Él. Vivir la Torah no se trata de tus emociones, no se trata de tus sentimientos, no se trata de tus estados anímicos o tus ideas particulares. Vivir en la Torah se trata de obedecer lo que está establecido. Así como dijeron los antepasados, allá en el monte Horeb, Naseh benishma, haremos y oiremos. Por principio la Torah es para practicarla, no para filosofar sobre ella, no para traer discusiones y debates de ideologías. Dado ese error, el que han caído los fariseos, los maestros de la Torah y aún los rabinos hasta el día de hoy. Si nosotros estudiamos lo que dice el Talmud, en muchas partes lo que hay son debates de diferencias de pensamiento, opiniones personales, en cuanto a un mandamiento, por ejemplo. Sin embargo, nosotros no somos llamados a debatir posiciones personales, ideologías, o filosofar, o aplicar conceptos teológicos que son herramientas de un sistema grecorromano para leer o entender una Torá que está fuera de ese contexto, porque es un libro sagrado para el pueblo hebreo. La Torá nos enseña que nunca hubieron filósofos en el pueblo de Israel. Lo que hubieron fueron profetas que cuando ellos desviaban su corazón, advertían, reprendían y exhortaban para volverse al camino antiguo de practicar los mandamientos como eran establecidos. Y es importante que nosotros dejemos de vivir por nuestro sentir o nuestro creer personal, sino que aprendamos a ser perfectos en la obediencia del Eterno. En el Salmo 24 nos habla de que tenemos que tener limpias nuestras manos. Y nuestras manos significan el poder y el testimonio de nuestras obras. Si tus manos no están alineadas a lo que la Torá establece, entonces vivirás siempre en una confusión, en un caos y fuera del orden del Eterno. En los tiempos antiguos, las manos se lavaban derramando agua sobre ellas.
en lugar de sumergirlas en un recipiente lleno de agua como normalmente lo haríamos hoy, o poniéndolas debajo de una llave. De ese modo, el agua sucia, cuando se lavaba, caía al recipiente que se pusiera para contener el agua. La Torá prescribía que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies en la fuente de cobre que estaba en el santuario y el altar antes de ministrar en el altar o de entrar en la tienda de reunión. Eso lo menciona el libro de Shemot, Éxodo capítulo 30 del 18 al 21. Y la Torá establecía que si encontraba muerta a una persona, por ejemplo, y no se sabía quién era el asesino, los ancianos de la ciudad más cercana al cadáver debían de tomar una ternera con la que nunca se hubiera trabajado o que se hubiera tirado de un yugo y llevarla a un valle torrencial donde abundaba el agua y allí quebrarle la cerviz. Y luego los ancianos tenían que lavarse las manos sobre la ternera para así demostrar su inocencia del asesinato. Eso lo dice Devarim 21 del 1 al 8. Y por otra parte, la Torá exigía que si una persona quedaba inmunda o no apta para los espacios sagrados, esta persona, si era tocada, por ejemplo, por padecer un flujo o por tener lepra, y no se hubiera lavado las manos, entonces tenía que ser procesada en el ritual de purificación. Eso lo enseña el libro de Levíticos capítulo 15. Esto nos demuestra, amados, que la operación de nuestras manos tiene una importancia muy interesante y muy espiritual. Y por eso tenemos que nosotros aprender a limpiar nuestras obras, a limpiar nuestras acciones, a quitarnos toda contaminación que pueda dejarnos fuera de los espacios de la santidad conforme a la Torá. Y eso es algo que tenemos que aprender a practicar y a vivir en la manera que vamos conociendo los principios y viviendo adecuadamente conforme a la Torá. Otro aspecto importante de nuestra vida, y creo que es desde mi perspectiva, el sentido espiritual que más debemos de trabajar, es el oído. Y tenemos que aprender a entrenar el oído en la obediencia. Uno de los elementos más básicos para la obediencia es que nuestro oído esté sometido totalmente al Eterno. La obediencia la empezamos a reconocer en nuestra vida a través de nuestros padres biológicos. Y se necesita, evidentemente, que los padres entiendan que este es uno de los principios fundamentales. Por eso, mis amados, todos tenemos claramente una oración que hacemos todos los días, los que lo practicamos fervientemente, que es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y todo lo que nos dice el Shema es un acto de obediencia que inicia con el sometimiento del oído. El oído, a la luz de la Escritura, más que un órgano del cuerpo, es la obediencia plena que nosotros tenemos a nuestro soberano, al Rey del Universo. El oír o el escuchar no es un acto biológico solamente. Es una disposición espiritual a la obediencia plena a nuestro Rey. Y cuando hablamos del Shema, estamos hablando de un acto de humillar nuestro oído, de inclinarnos para escuchar atentamente las palabras que el Eterno establece en su Torá. Y si nosotros leemos todo lo que dice el Shema, nos daremos cuenta que estamos provocando y el Eterno busca que nuestro oído esté plenamente atento a sus palabras y a recordar que Él nos sacó de una tierra de esclavitud, a recordar todas las cosas que hizo, maravillas, señales y milagros para traer redención, y que nosotros tenemos que permanecer en ese constante recordatorio y que nuestro oído tiene que estar bien afinado
para no olvidar las palabras que han salido de la boca del Eterno y que fueron transmitidas a Moshe para ser escritas en piedra y luego para que el Ruach HaKodesh las escriba en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros limpiemos nuestro oído. El libro de Mateo, capítulo 13, verso 15, dice lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. También Proverbios dice en el capítulo 2, verso del 1 al 3, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Claramente estos versos nos enseñan que el oído tiene la capacidad de decidir, de atender, entender y llevar a una ejecución lo que ha sido percibido a través de él. Y es importante por eso que nosotros realmente meditemos dónde está puesto nuestro oído. Cuando dice Mashiach que el oído se ha llenado de grosura, es porque hemos permitido que el pecado, la inmundicia, las conversaciones que no edifican, las conversaciones que distorsionan, nos saquen del propósito del Eterno. Y es tan sutil esta operación que cientos de miles de personas constantemente viven tropezando, hundiéndose, estancándose, porque no han sabido escuchar ni reconocer la voz que los guía, y más bien, caso contrario, ponen atención a la voz de la distorsión, a la voz que te pierde, a la voz que te saca de propósito, a la voz que confunde y a la voz que no te deja crecer. En segunda de Shemuel, capítulo 2, verso 27-22, dice: por tanto tú te has engrandecido, Adonai Elohim, por cuanto no hay como tú, ni hay Elohim fuera de ti, y conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Devarim 1:43, Deuteronomio dice: y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Adonai, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Este pasaje nos muestra que tenemos la opción de reconocer la grandeza de Elohim y que nuestro oído esté atento a sus palabras. O tenemos la opción de ser necios en nuestro corazón y rebeldes al mandato del Eterno y persistir en subir al monte por nuestros esfuerzos humanos. Por eso mucha gente trata de crecer espiritualmente, alcanzar ministerios espiritualmente, creer que pueden avanzar espiritualmente en sus propias fuerzas. Y terminan viviendo en un sistema demoníaco, de manipulación, de control, tratando de hacer una pirámide para escalar y elevar su vida, en lugar de entender que es la obediencia plena a los mandamientos la que nos permite y nos da derecho de subir al monte del Eterno, tomar nuestro lugar de autoridad en Él y sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales. Pero sin embargo, la contaminación que a veces tenemos no nos hace accionar correctamente. Porque la decisión del corazón determina la acción del oído. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer para no vivir en este caos y en esta maldad. ¿Cómo podemos entrenar el oído? ¿Qué es lo que debemos de trabajar en nuestra vida? Y aquí vamos a empezar a hablar algunos pasos que yo espero de verdad, de corazón, que los puedas poner en práctica para que si has tenido este problema de distorsión de pensamientos, si hoy te sientes confundido, si sientes que
que hay tanto ruido que no sabes hacia dónde recurrir. Que por cierto, muchas personas empiezan a decir, es que yo estoy cansado de escuchar que unos dicen una cosa, otros dicen otra, así que mejor me quedo solo y que sea Elohim quien me hable. Yo creo que Elohim ya te habló. El problema es que les ponen más balance a las cosas que te distorsionan que a la interpretación de aquel que habla conforme al Eterno, de aquellos que tienen la voz del Eterno en su vida y que te van a llevar a la Torá y no alejarte de ella. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de tomar la decisión de recibir las palabras. Acabamos de leer en Proverbios 2:1 que dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Evidentemente, la Escritura tenemos que aprenderla a recibir. Las palabras del Eterno hay que abrazarlas. No hay que entenderlas. Y yo siempre les he advertido a los que estudian con nosotros que hay muchas cosas que no vamos a entender que el Eterno nos habla. Pero son misterios que no podemos desechar. Cuando hay cosas que el Eterno habla en su palabra, en lugar de yo rechazarlo, tengo que tomarlo con honor, con honra, y decir, wow, esto está bien interesante. No lo entiendo, pero lo voy a guardar. Le voy a dar un lugar especial dentro de mí. Porque en el momento que tú rechaces aquello, dice, como no lo entiendo, no lo quiero saber. Entonces la revelación de algo que era potencialmente importante en tu vida no va a llegar nunca. Es por eso que tienes que aprender a atesorar la palabra. Hay muchas cosas que yo no entiendo todavía en mi vida, que no entiendo que el Eterno me ha hablado a través de su palabra, que las leo y todavía son incomprensibles tal vez, pero no las puedo rechazar, las tengo que atesorar. Porque cuando yo alcance el nivel o la madurez necesaria para que Él pueda confiar la revelación en mi vida, ahí es donde se va a manifestar. Pero si no tengo la fuente de la palabra, la revelación nunca va a llegar. Y por eso tenemos que, en primer lugar, aprender a recibir la palabra. La Teilá o el Teilín 10:17, Salmo 10:17, dice, el deseo de los humildes oíste, oh Adonai. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Si no hay humildad en nuestra vida para atesorar la palabra del Eterno, y por otro lado nuestra altivez la rechazamos, porque no la entendemos, porque creemos que eso ya no, porque nosotros tenemos otra teología, Él no va a disponer tu oído para que puedas realmente apreciar lo que Él le está poniendo. Y la decisión de disponer el corazón para estar atentos a lo que se oye, tiene que venir de tu parte. Primeramente en la humildad, en la disposición para poder atender lo que el Rey te está hablando. En Devarim 13:3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando, para saber si amas a Adonai, vuestro Elohim, con todo tu corazón. Es muy interesante que la mayoría de personas tienen el ejercicio de andar buscando aquellos que hablan supuestamente de parte del Eterno, pero lo que hacen es distorsionar sus vidas. En el contexto de lo que dice acá, está hablando precisamente de la idolatría que hemos mencionado en la serie anterior. Dice en el verso 13:1, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o alguien que predice a través de sueños y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención. Mira qué interesante lo que dice acá. Si se cumple la profecía que esta persona dio, si se cumplen las señales que esta persona dio, eso no es sinónimo de que sea un profeta del Eterno.
Porque si esta persona, después de haber manifestado una señal, un prodigio, una palabra profética, o una revelación para tu vida, que tú dices, wow, eso es lo que yo necesitaba saber y eso se cumplió. Dice que lo siguiente que tenemos que examinar es si esta persona nos lleva a rendir culto a otros dioses. Ya que no saben, eso es lo que abunda hoy en día en los sistemas religiosos. Profetas que te llevan a adorar el dinero, a adorar la codicia, a adorar las cosas de este mundo y a buscar las cosas que te alejan delante del Eterno. Por eso la mayoría de profetas siempre están hablando de las cosas de este mundo. Te veo en las naciones, viene un tiempo nuevo para tu vida, te veo muy próspero en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no encontramos profetas que reprendan el pecado. No encontramos profetas que exhorten a vivir en la santidad. Y te lo pongo así aún más. No encontramos profetas hoy en el sistema religioso que te digan que el pueblo tiene que volver a la Torá. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hoy lo que tenemos es una seria distorsión de hombres y mujeres alrededor del mundo profetizando por los deseos del alma y los deseos del corazón. Que se les revela los ídolos que tienes en tu vida y te hablan desde esa idolatría para llevarte a una distorsión. Amados, estamos en una época donde tenemos que tener un alto discernimiento espiritual y tenemos que cuidar nuestra vida para vivir en la integridad de ser pueblo santo y perfecto para Él. Continuaremos en la próxima sesión con los demás pasos, pero hoy reflexiones sobre lo que hemos hablado, porque es importante que no solamente se llene la cabeza de enseñanza, sino que lo que escuche atraviese su corazón y lo lleve a una transformación. Bendiciones, feliz día.